Amén. Bendiciones a cada uno de los que se han conectado una vez más con esta su página Reino Unido, Centro de Adoración. Estamos aquí una vez más para colaborar con el crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Así es de que el tema que el día de hoy ahondaremos o comenzaremos en su primera parte es el anticristo. Así es de que en el tema del anticristo, debido a su profundidad, difícil es para 30 minutos hablar mucho de lo que respecta a este personaje enigmático, pero el día de hoy comenzaremos dando a conocer su personalidad, quién va a ser, cómo se va a presentar y qué es lo que lo detiene hasta el día de hoy y qué es lo que él manifestará en su venida acá a la tierra. Amén. Así es de que en este día miraremos la primera parte del tema del anticristo, y para ello todo aquel que tenga acceso a la palabra del Señor, quiero invitarlo a que la abra y lo haga en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Estaremos viendo sus versículos 2 y 3, aunque en algún momento daremos a conocer el versículo 7 porque es parte del tema, pero comenzaremos con los versículos 2 y 3 de Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 2, hablando acerca del anticristo. Dice así en la palabra del Señor, que ya es bendita: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Veamos el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Estamos viendo en el inicio de que Pablo hablaba acerca de la venida de Jesucristo, pero habían acontecimientos que él daba a conocer que tendrían que ser previos, acontecimientos que habrían de venir antes, y entre ello habla de la manifestación de un personaje enigmático que está por surgir, pero hay acontecimientos previos que se darán a conocer, de lo cual el Señor nos prepara, para que tengamos conocimiento de qué tan cerca estará la llegada de este enigmático personaje y qué es lo que se manifestará antes de su venida. Sin embargo, este personaje, déjeme decirle que es el que terminará o dará fin a la historia de Israel como gobernante pacífico. Este personaje surgirá ciertamente en un tiempo en el que Israel estará esperando a aquel que aún espera, pero vendrá con tal mentira que vendrá de una manera solapada a ser un gobernante que se presentará al principio como alguien que será pacífico. Tendrá una descendencia de del mismo linaje de las 12 tribus. Déjeme decirle de que este personaje tendrá que ser de un linaje hebreo, de un linaje judío. Por ello es de que los judíos, millones de ellos, pensarán que es aquel Mesías que han estado esperando hasta el día de hoy, y por eso tal engaño llegará a ellos, porque este personaje vendrá ciertamente de la tribu de Dan, de las 12 tribus. De ahí surgirá, porque tendrá que ser alguien de un linaje judío que pueda terminar la historia, porque vendrá con ello el juicio que dará a conocer al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. Pero este personaje será alguien que tiene una mayor trascendencia. Por eso hablamos de que él será alguien que vendrá del linaje del pueblo de Dios. Porque cuando usted mira, aquel que tenga tiempo y lo haga, lo invito a que abran el libro de Daniel en el capítulo 11 y su versículo 37. Usted mirará que él dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. O sea, al decir del Dios de sus padres significa que está hablando del mismo Jehová. Por ende, da a conocer o a entender la palabra de que este personaje surgirá ciertamente del linaje de Israel, de las 12 tribus. Así es de que para que los judíos esperen a aquel que ellos esperan, tendrá que ser alguien que venga directamente de su pueblo. ¿De dónde surgirá este personaje? Ciertamente este personaje vendrá porque tendrá un imperio en Europa. Déjeme decirle que la vieja Roma, aquella Roma que tuvo que ser renovada, la Roma que tuvo que ser transformada o reestructurada, es aquella Roma que en 1958 tomó el nombre de Unión Europea. Usted ha escuchado quizás acerca de la historia, pero en 1958 la Roma reestructurada, aquella que ya había desaparecido, viene a retomar nombre para que las profecías se cumplan y viene a ser reestructurada.
con el nombre de Unión Europea. O sea, 27 países hasta el día de hoy toman parte de esa unión. Unión Europea se llama porque los países de Europa han venido a conformarse. Sin embargo, esta Unión Europea se formó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué hará entonces? ¿Cómo será el imperio de este anticristo? ¿De dónde surgirá? Dije ya que la Unión Europea es la conexión entre los países europeos, de los cuales ciertamente algunos de ellos serán de mayor renombre, porque de estos países algunos tomarán un poder mayor político. Por eso de que cuando en la estatua de que vio Nabucodonosor, Daniel al interpretarle el sueño, le dijo que los pies serían de hierro y de barro cocido. Sin embargo, eso quiere decir de que no había solidez en ello, que había una estructura no firme, que el hierro ciertamente era sólido, pero la otra estructura, el barro cocido, sería una estructura que no daría la solidez a los pies. Eso significa que en esta formación de la Unión Europea hay países fuertes y países débiles. Esos países fuertes son los que tomarán mayor renombre al final de los tiempos, porque de esa Unión Europea surgirán 10 reyes que fueron los que vio la cuarta bestia, Daniel, en su visión, y es la misma que en el libro de Apocalipsis capítulo 13, el mismo Juan nuevamente ve esa visión donde habla acerca de la bestia, acerca del monstruo, acerca de la estructura que surgirá en el tiempo. Y esa bestia viene a tomar renombre porque en esta Unión Europea saldrán o surgirán 10 reyes de mayor fama, de mayor potencia, de los que tengan mayor poder y autoridad política. Sin embargo, estos 10 reyes darán su poder, su autoridad, su dominio, lo recostarán en un solo personaje, aquel que Daniel, viéndolo en su visión, encontró que había un cuerno pequeño que era el que se levantaba de entre medio y botaba a 3 de los reyes. Pero este cuerno pequeño es el mismo anticristo. O sea que la autoridad de los 10 reyes famosos que surgirán de esta Unión Europea vendrán a dar su poder a este nuevo personaje para venir a hacer lo que en estos tiempos se comienza a conocer en los noticieros como el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es la reestructura de la Unión Europea que el mundo o Europa está pidiendo a gritos. De hecho, hay líderes, hay personalidades que forman parte del encabezamiento de esta Unión Europea que dicen de que necesita ser reestructurado, necesita que haya un personaje que venga a guiar completamente para que le den nueva visión, nueva dirección a la importancia que viene a tener la Unión Europea. O sea, está la necesidad que ellos mismos, los líderes mismos, tanto africanos como europeos, dicen de que sin importar de dónde venga este personaje, si viene de Dios o si viene del mismo Satanás, pero lo importante es que llegue porque lo esperan con emergencia, con urgencia, porque saben que este personaje es aquel que tiene que venir a darles a ellos según el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es aquello que ellos están esperando a gritos. Sin embargo, nosotros vemos de que para que nosotros entendamos que este personaje tendrá una sabiduría tan extensa, tan profunda, porque recordemos que este anticristo no es nada más y nada menos que un instrumento que el mismo Satanás usará, donde depositará su poder sobre él. O sea, es una persona, es un ser humano, es un cuerpo humano, pero será tomado por el poder satánico a una autoridad mayor que el mismo Satanás recostará su poder sobre este personaje para que haga maravillas, milagros, que tenga un empoderamiento tal que sea sobrenatural en cuanto a la relación humana. Este personaje será tan sabio, tan entendido, que cuando nosotros vemos en el libro de Daniel, cuando Daniel fue llamado juntamente con sus 3 amigos, Mesac, Sadrach y Abednego, cuando estaban en Babilonia, recordemos de que ellos fueron unos personajes sabios. Tan fue así que al dar a conocer el sueño que había tenido Nabucodonosor y la interpretación de él, el mismo Nabucodonosor dijo de que no había nadie tan sabio como ellos, porque ellos eran 10 veces más sabios e inteligentes que todas las personalidades de renombre que él tenía en la comarca. O sea, este personaje será aún más sabio que el mismo Daniel y sus amigos. Vea usted el gran empoderamiento que él hará en su arribo acá. Pero ¿qué será lo que este hombre hará?
¿Por qué es de que este hombre es tan famoso, es tan... la Biblia lo detalla de tal manera porque será aquel que vendrá a hacer el cierre en cuestiones satánicas a la historia humana. Cuando surja este personaje, ciertamente lo que muchos conocen ya es que cuando él arribe, ciertamente habrán 7 años que serán 7 años de incertidumbre en ciertos lugares. De hecho, cuando usted mira Daniel 9:23 en adelante, usted mirará que cuando el ángel Gabriel se le presenta a Daniel, cuando aquel estaba en su visión, estaba sin saber cuál era la respuesta, el ángel Gabriel comienza diciéndole: Daniel, 70 semanas están establecidas para ti y para tu santa ciudad Jerusalén. O sea, la semana 70 es aquella que está por arribar, porque el libro de Apocalipsis o Revelaciones es el libro con el que culmina o completa la semana 70, el preludio, el intervalo, el descanso profético que hay ahorita debido al surgimiento de la iglesia tendrá nuevamente su retome, o sea, comenzará nuevamente su tic-tac profético, porque Israel es aquel que mueve las manecillas para que las 70 semanas se completen. O sea, el libro de Apocalipsis está establecido con los hechos en su mayoría directamente para lo que es el pueblo de Israel. Pero cuando este personaje surja, déjeme decirle de que Israel ahorita está esperando al Mesías, está esperando a aquel que ellos consideran que será enviado por Dios, porque es el que ellos están esperando. Por eso es que el Mesías para ellos tiene que ser un Mesías político, un Mesías con autoridad, un Mesías que venga a hacer transformaciones naturales, transformaciones terrenales, y no aquel Mesías de amor espiritual, de aquel Mesías que dijo: porque mi reino no es de la tierra, sino es del cielo. Ellos no lo tomaron como el Mesías enviado. Por eso es de que ellos esperan a alguien que venga con una autoridad y un gobierno político mayor para que pueda retomar las riendas según Israel y pueda entonces llevarlos al nivel donde ellos esperan políticamente. Por eso es de que cuando este personaje surja, ciertamente habrá un contrato, habrá un convenio, habrá ciertamente con ellos un pacto, porque este pacto él lo hará por 7 años. 7 años, déjeme decirle que bíblicamente se refiere a una semana profética, porque 7 años bíblicamente pueden ser 7 días o pueden ser 7 años equivalentes a una misma semana. Sin embargo, cuando la Biblia habla de las 70 semanas para Israel, se refiere a años. O sea, 70 semanas de 7 significa 490 años, de los cuales ciertamente ya han surgido 483 y 7 están por cumplir. Con esto quiero decirle que la última semana o la semana de Apocalipsis o Revelación equivale a 7 años de actividad. Pero de esos 7 años ciertamente surgirá aquel personaje, como dije ya, de Europa, de la Unión Europea, buscando ellos un nuevo orden mundial, y este hombre surgirá ciertamente con ese empoderamiento satánico, con una autoridad dada directamente por Satanás, para que él haga un pacto con aquel Israel que está esperando al Mesías, aquel ungido según ellos, que llegará para ese tiempo en el que ellos lo están esperando. Llegará ciertamente, y llegará con unas palabras muy llamativas, porque él vendrá ofreciendo paz y seguridad, que es lo mismo que ahora se escucha en las noticias a nivel mundial, porque muchos esperan y anhelan eso, paz y seguridad. Sin embargo, la Biblia dice que cuando se diga paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque aquella paz y seguridad será aquellos que ellos anhelan, pero al escuchar esas palabras la pondrán en su corazón, pero serán palabras de engaño, palabras de mentira. O sea, el mismo anticristo vendrá y hará un pacto con Israel y las naciones musulmanas, las naciones islámicas que se encuentran en la región de Palestina. Pero ciertamente serán 7 años, como dije ya, porque es una semana profética, la última que le fue dada a Daniel en revelación. Pero de esos 3 años y medio, serán 3 años y medio de paz, 3 años y medio en los que este anticristo ciertamente cumplirá la paz, porque no habrá terrorismo, porque tampoco habrán guerras ni bombas nucleares, no habrá ciertamente conflicto a nivel mundial, y ellos pensarán que la paz que él ofreció ciertamente es aquella que ellos habían estado esperando. Este personaje dará la orden para que se construya aquel tercer templo que el pueblo de Israel busca. O sea, Dios nunca ha tenido 2 templos. Cuando tuvo el tabernáculo, permitió entonces después que Salomón construyera el templo.
Ese mismo templo fue reconstruido nuevamente, pero fue derrotado por España, fue derribado cuando Jesucristo ya había profetizado que no quedaría piedra sobre piedra. Sin embargo, en el año 70 después de la muerte de Cristo, entonces esa profecía dada por Cristo vino a ser evidencia. Pero aquel hombre que surgirá dará entonces la orden para que se construya el tercer templo. ¿Por qué en estos tiempos no se construye? Porque déjeme decirle que la iglesia es el templo. Nosotros como iglesia somos el templo. La palabra de Dios dice, hablando Pablo, que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. O sea, la iglesia es el templo de Dios acá en la tierra. No pueden haber dos templos porque Dios nunca ha tenido dos templos. Ciertamente el modelo mayor, el modelo que él tiene como lo que es el original, lo tiene ciertamente allá en los cielos. Por eso de que cuando le dio las coordenadas, cuando le dio las medidas, tanto del tabernáculo como a Salomón de las medidas del templo, ciertamente él se las daba diciendo, la harás conforme al modelo que yo te mostraré, porque ya había un modelo, ya había un diseño, ya había un original puesto en los cielos, y ese será el que descienda cuando ya la paz venga a gobernar acá en la tierra, Jesucristo con su reino milenial. Pero cuando este personaje venga, ciertamente ordenará que se construya el tercer templo, el cual ya tiene las piezas preparadas porque son para ensamblar, o sea, ya está listo, ya todo está preparado, ya solo para que la orden llegue. Pero cuando surja este personaje es cuando la orden llegará. Pero eso, sin embargo, la palabra dice, aún no se manifiesta porque hay algo que lo detiene. Y ese algo ciertamente sabemos de que no es directamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que gobierna los movimientos de la iglesia. O sea, el Espíritu Santo es aquel que redarguye de pecado a todo aquel que manifiesta a Cristo dentro de su corazón como Señor y Salvador. Pero sin embargo, cuando la iglesia sea levantada, ciertamente el Espíritu Santo no tendrá que ascender, porque el Espíritu Santo es omnipresente y tendrá que quedarse porque la última cosecha será recogida en Israel. Entonces el Espíritu Santo quedará, pero cuando el tercer templo sea construido, ya la iglesia no estará acá en la tierra, porque nosotros como iglesia ya habremos partido. O sea, 3 años y medio que el anticristo vendrá ciertamente a cumplir la primera parte de su pacto. Sin embargo, la mentira comenzará después, porque los 3 años y medio iniciales él cumplirá. Ciertamente habrá paz, habrá seguridad, ciertamente habrá lo que muchos anhelan. Entonces ellos pensarán, los judíos, de que era aquel Mesías que ellos habían estado esperando, y pensarán que aquel que vino a derramar su sangre sobre el madero había sido solo un impostor para ellos. Pensarán que aquel que ha venido para darnos vida a nosotros y vida en abundancia, para ellos será hasta ese momento un impostor. Sin embargo, después de los 3 años y medio en el que habrá paz y seguridad, ciertamente aquel que se había manifestado como alguien que traería paz y seguridad al mundo entero, aquel que vendría a poner un nuevo orden mundial, será aquel mismo que abrirá los ojos de aquellos ignorantes que hasta el día de hoy no toman en fe a aquel que vino a morir por ellos mismos como pecadores. Los siguientes 3 años y medio, déjeme decirle que la Biblia los menciona como gran tribulación. La primera ciertamente puede ser tribulación porque habrán ciertamente algunos conflictos, pero en la segunda fase o la segunda parte del pacto, o los 3 años y medio finales de esos 7 que cumplirán la última semana de Daniel, esa será la última parte, pero entonces habrá gran tribulación, de lo cual Cristo dijo que cuando se diera la gran tribulación, entonces sería su venida. Pero en esa gran tribulación ocurrirá algo muy importante, de lo cual los judíos entonces será la razón por la cual ellos boten las escamas de sus ojos y se den cuenta que aquel que pisotearon, aquel que ignoraron, aquel que vituperaron, aquel que escupieron, golpearon, latigaron, aquel que le hicieron tanto daño pensando que era un impostor, un blasfemo, porque venía a hablar diciendo que él mismo tenía el poder y la autoridad como Dios mismo, aquel entonces ellos se arrepentirán de lo que hicieron. Porque en la tercera parte de ese pacto, sean los últimos 3 años y medio, entonces ocurrirá lo que es conocido en la Biblia desde el libro de Daniel como la abominación desoladora. Porque este anticristo, entonces en el mismo templo que ordenó construirlo para Dios, ese mismo templo será en el que él se sentará en el trono, pretendiendo ser Dios, como dice el versículo 4 que leímos, y querrá que lo adoren
como a Dios mismo. Entonces los judíos se darán cuenta que ha sido un impostor. Los primeros 3 años y medio ciertamente habrá un sacerdocio levítico, porque ellos retomarán el sacerdocio cuando el templo esté construido. Pero en los siguientes 3 años y medio, entonces aquel que pretende ser Dios y se sienta en el templo y en el trono de Dios, pretendiendo ser el mismo Dios, entonces abrirá en ellos el entendimiento, dándose a conocer cuál es su verdadera personalidad. Porque aquel que ellos esperaban no será aquel que ellos mirarán frente a ellos. Sin embargo, este personaje se convertirá en el más grande asesino de la historia. Hemos escuchado a grandes personajes como Hitler y diferentes a lo largo de la historia que han matado hasta millones de judíos. Sin embargo, en ese entonces habrá una cantidad tan masiva, porque este hombre se convertirá en el más grande asesino y perseguidor de la iglesia. Será un tiempo espeluznante, será un tiempo difícil para aquellos que estén en la gran tribulación. Pero ¿qué es las manifestaciones que a este personaje aún se tiene que saber acerca de él? Él aún no ha llegado, aún no se ha revelado. Pueda que ya se encuentre dentro de este planeta, pueda que ya esté vivo, pueda que ya esté dando nada más tiempo para el surgimiento, pueda que nada más esté recibiendo la preparación de la cual habla la palabra acerca de la gran sabiduría, tanto militar, social y política, que este hombre tendrá, porque tendrá gran preparación, gran conocimiento, tendrá mucho estudio, por lo cual será el número 1 entre todos los reyes que en ese entonces compondrán la Unión Europea. Pero ¿qué es lo que a este personaje lo detiene? ¿Cuáles son las 3 señales que a este hombre aún lo detiene? Déjeme leer, le dije al principio que leería el versículo 7 para que entendamos un poco mejor acerca de por qué es que nosotros sabemos que el arrebatamiento no tiene un tiempo de venida. Por eso es que Jesucristo hablaba de que no había un tiempo conocido acerca de eso. O sea, la palabra en el capítulo 24 de Mateo que leímos al principio de estos estudios, hablando de los eventos finales de la historia o de los últimos días que surgirán y cerrarán el canon o la historia de acá en la tierra, hablábamos que ciertamente en el arrebatamiento Jesucristo dice, porque vendré de repente. O sea, como dijo Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Pero el arrebatamiento, déjeme decirle que no tiene un tiempo determinado. Pero el surgimiento del anticristo, ese sí ya tiene un tiempo determinado, porque tan pronto como la iglesia sea levantada, entonces el tic-tac de Dios, el tic-tac profético que está resguardado en Israel, entonces nuevamente comenzará a mover sus agujas y comenzará nuevamente y el conteo final, que serán los 7 años. O sea, este personaje sí ya se sabe en qué tiempo surgirá, pero la clave es en el momento en el que la iglesia ya no esté. Pero veamos el versículo 7 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, el cual dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vea, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Déjeme decirle que hay 3 elementos tan importantes que detienen la aparición de este personaje llamado Anticristo. El surgimiento del Anticristo, hay 3 cosas tan importantes que la iglesia tiene que conocer. Y a eso es que yo he venido. Ese conocimiento es el que debemos meter en una bolsa de tesoros para que reconozcamos que el Anticristo no puede estar en Europa, no puede estar en ninguna parte del mundo. Aunque ciertamente el anticristo va a venir de la Roma renovada o transformada, de aquella reestructurada, convertida en Unión Europea, buscando ellos un nuevo orden mundial. Sin embargo, no se manifiesta porque dije ya hay algo que lo detiene, como leímos en el versículo 7, y esa es la iglesia misma. Pero habla también que se intensificará el misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad es el número 1 y eso significa que habrá un incremento masivo de todas las huestes satánicas. Habrá un movimiento y una ascendencia tal en cuanto a las cosas espirituales satánicas que desde ya se comienza a ver y es evidente. Yo sé que usted en cualquier parte del mundo que está, usted mirará que en los lugares donde nos encontramos hay demasiada multiplicación en cuanto a brujería, adivinación, hechicería y tantas las cosas negativas que se están dando porque son los entes espirituales satánicos que son los que están multiplicando y ganando adeptos.
Es tan fácil a veces y caer en el error de muchos que anduvieron en los caminos del Señor, pero influenciados, inclinados por aquellos que hacen esas negativas de Dios, van a esos lugares para corroborar en la idolatría, para corroborar en cuanto a la esencia satánica en todos estos movimientos. O sea, el misterio de la iniquidad es algo que ya está presente, y eso es la multiplicación de las huestes satánicas moviéndose con instrumentos humanos. O sea, la adivinación, la brujería, la santería, la hechicería, todo aquello que trae el movimiento satánico para el uso y la ignorancia de aquellos que no quieren llegar a la palabra del Señor, será la primera evidencia que se dará a conocer, y se está dando ya, que es lo que detiene al anticristo. Lo otro también es que se dará una gran apostasía. Jesucristo mismo hablaba acerca de la gran apostasía que habría de darse. Por eso el apóstol Pablo dice, porque el Señor no vendrá sin que antes se manifieste una gran apostasía. Y nos damos cuenta de cómo la iglesia se está durmiendo, cómo la iglesia está dejando la verdad por mentira, cómo la iglesia está siguiendo a aquellos que sin escrúpulos, sin moral, sin ética espiritual, doctrinaria, se han inclinado y dejado las cosas de Dios para inclinarse y ser presa fácil de los poderes satánicos. La apostasía vendrá y está tomando y tomará más aún incremento en cuanto a la perdición y el desvío de la verdad de Dios por algunos elementos de los cuales la palabra dice que se convierten en vergüenza del evangelio. O sea, tanto el misterio de la iniquidad como la apostasía son los dos grandes elementos, pero el tercero, como había dicho ya, es el arrebatamiento de la iglesia. O sea, el arrebatamiento de la iglesia es aquel que detiene al anticristo. El arrebatamiento de la iglesia es aquel que detiene a aquel personaje que vendrá a hacer tanto daño, tanto así, que aunque ahora hay tantas especulaciones, cuando Jesucristo habla en el libro de Mateo 24, hablando acerca de las últimas señales o las señales del fin, él hablaba también que se levantará reino contra reino y nación contra nación. O sea, ahorita se escucha tantos rumores de guerra entre los diferentes países, pero déjeme decirle que la tercera guerra mundial será evidente, será una guerra nuclear, pero de lo cual déjeme decirle que traigo buenas nuevas para usted. Porque la iglesia como tal, como iglesia, nosotros ya no estaremos presentes cuando esa tercera guerra mundial surja. La tercera guerra mundial o la guerra nuclear, aquella que será causada por el conflicto bélico que traerá a nivel mundial este personaje del cual hablé la primera parte, para nuevamente llegar a él y profundizar en la segunda parte y darnos cuenta por qué es que la tercera guerra mundial es tal. Sin embargo, dije ya, si nosotros caminamos obedientemente en el camino del Señor, la segunda guerra, la tercera guerra mundial, y también así el surgimiento del anticristo, nosotros como iglesia no llegaremos a conocerlo. ¿Cómo será ese personaje? Solo Dios lo sabe. ¿Cómo será ese personaje? Ha venido a dejar evidencia en la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros como iglesia no estaremos padeciendo la locura satánica que Él traerá en el tiempo que Él more acá en la tierra. Porque asimismo también tiene un tiempo limitado. Porque déjeme decirle como anticipo que el falso profeta y el anticristo serán los primeros dos que inauguren el lago de fuego que está preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Pero nosotros como iglesia ya no estaremos. Nosotros como iglesia no conoceremos al anticristo. Será el príncipe que acaba de abordar el reinado en España después de su padre. ¿Será él? ¿Será otro? Nosotros no hemos sido llamados a saber quién es el anticristo. Hemos sido llamados a seguir a Cristo, porque el anticristo no nos trae herencia, pero sí Cristo. Sin embargo, el anticristo lo conocerán aquellos que evaden la palabra del Señor y el mensaje que el Señor trae a sus vidas, para que puedan ser salvos y encuentren el camino de regreso a casa. Nosotros estamos ya listos. Ya tenemos nuestras maletas preparadas. Estamos ya listos para abordar la nave. Porque Jesucristo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15, del 51 en adelante, nosotros que estemos vivos, dijo Pablo, les cuento un misterio, porque no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Al sonar de la trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros los que estemos vivos seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para encontrar al Señor en el aire.
¿Estaremos nosotros preparados? ¿Estaremos nosotros listos? ¿Estaremos curiosos de saber quién es el anticristo y querer conocerlo? ¿O estaremos quizá nosotros tan animados con el amor de Dios en nuestros corazones para que seamos nosotros los instrumentos que Él levante en el momento en el que Él llegue? Si no es esa tu perspectiva, si no es esa tu visión, yo te invito en esta hora a que medites al respecto. El anticristo será un personaje tan satánico, tan infernal, porque será el mismo Satanás metido en un cuerpo humano, pero él mismo, no los entes, no los que él envía ahora, sino él mismo metido en un cuerpo humano. Ahora hay quienes interceden y hay quienes van y sacan demonios de cuerpos, pero no serán demonios, sino será el mismo Satanás metido en un cuerpo humano. Pero yo te invito en esta hora a que medites. No hay riesgo alguno el cual nosotros estemos para poder conocer este personaje que traerá gran perdición, gran clemencia, de lo cual nosotros ahondaremos, profundizaremos cuando veamos en el libro de Apocalipsis qué es lo que este personaje vendrá a traer a la tierra y cómo Dios con sus juicios vendrá y hará a aquellos que, escuchando la palabra del Señor, no hicieron caso a ella y por ende tuvieron que tener la desagradable sorpresa de tener que conocer a este personaje. Pero amado pueblo de Dios, amada iglesia, yo te vengo a animar en esta hora que tú pongas tu mirada en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En esos lugares altos, en esos lugares celestiales es donde tú y yo ya estamos ubicados. No dejemos nuestro lugar. Por eso el mismo Jesucristo en el libro de Apocalipsis 3:11 dice: he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes, que nadie tome tu corona. Porque Jesucristo está por venir, Jesucristo está a las vueltas de la esquina. Jesucristo quizá venga esta noche y sea la última vez en la que el Señor me permitió llegar a ti a través de una enseñanza bíblica. Quizás sea hoy la única vez, solo Dios lo sabe. Sin embargo, sea la que sea, si viene mañana, si viene entre un mes, un año, venga en el tiempo que venga, que te asegura que tú estarás vivo esperando esa oportunidad. Pero si tú caminas firme en el llamado de Dios, déjame decirte que sin importar los días que pasen, el corazón de Dios puesto en ti es el que te dará el detonador, porque la palabra dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. La luz que tú necesitas es la luz que nos lleva a la presencia del Dios viviente a través de aquel que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Te bendigo, amado pueblo. Mantente firme. Sea tu sí, sí, y tu no, no. Pero que tu sí en Cristo se mantenga y se fortalezca para que podamos llegar a la presencia del Dios viviente. Te amo, te bendigo. La segunda parte en la que veremos qué es lo que este personaje hará acá en la tierra, Dios nos permita estudiarla entre 2 jueves en adelante. Yo te invito a que crezcamos juntos en el conocimiento de Dios. Yo te invito a que si tú tienes hambre de Dios, encuentres todo medio positivo en el cual la verdad de Dios se hable, para que juntos sigamos creciendo en ella. Te bendigo, te amo en Cristo, y mi mejor deseo es que estas enseñanzas sean puestas en tu corazón para que el Dios de todos los tiempos haga en ti brotar el deseo de anidar en el granero de tu corazón cada una de las semillas que Él vendrá dando a través de esta tu iglesia, Reino Unido, Centro de Adoración. Te bendigo, te amo. Y en esta tu iglesia nuestro único deseo es participar en el crecimiento del reino para que tu alma y la de todos aquellos que se prestan subamos juntos como un solo hombre a la presencia del Dios viviente en el tiempo en el que seamos arrebatados. Amén. Nos vemos hasta la próxima y que Dios derrame abundante bendición sobre la vida tuya y la de tu familia. Amén.